Muy buenas tardes, mi nombre es Xiomara Wu, pertenezco a la red de mujeres filósofas del mundo y realmente muy complacida de poder tener este espacio y de compartir mi interés por la filosofía y también cuál fue, digamos, la motivación de estudiar filosofía. Tengo que pensar en el contexto familiar, o sea, el contexto familiar era muy provocadora la reflexión, el pensamiento crítico, sobre todo de parte de la familia materna, de parte de mi abuelo. Tuve una fuerte influencia en tal que era un apasionado de leer filosofía de una manera autodidacta. Pero poco a poco la provocación de las preguntas, que a veces uno no tiene respuesta, y fui inclinándome a las preguntas más vinculantes al mundo de la ciencia. ¿Qué era, digamos, la motivación fundamental? El desarrollo del pensamiento crítico. O sea, no conformarse con lo que te dice o que las cosas tienen que ser así, porque tienen que ser de esta manera y no de otra, sino que realmente hurgar más allá de las causas, establecer todas las cadenas de causalidades que pueden haber, tanto implicaciones que van a la humanidad, tanto implicaciones que van al pensamiento sobre la realidad, nuestro entorno social, y toda la convivencia que afecta, digamos, el ambiente político, cultural, etc. Dentro de los ámbitos que más me interesaron fue el ámbito de la epistemología, el ámbito de la lógica. Mi formación fue en la Universidad de Costa Rica, Rodrigo Facio, y realmente la inclinación para mí era ver el desarrollo del pensamiento crítico, pero con coherencia, con capacidad argumentativa, con tener, digamos, estructuras científicas plausibles, a sabiendas de que no podíamos caer en un positivismo ni en una visión neopositivista totalmente cerrada, sino que fui enfilando mi formación hacia una epistemología de un realismo crítico. Esa es una primera etapa de mi formación, como he señalado, fue en la Universidad de Costa Rica. De ahí tengo la posibilidad de ir a la Universidad Católica de Washington y tengo un contexto diferente, donde tengo que empezar a ver la articulación de la ontología, toda la teoría del ser, la imbricación que tiene con el pensamiento crítico y sobre todo la reconstitución de un humanismo desde una visión más ontológica que metafísica. Si bien es cierto, estuve en la Universidad Católica de Washington, la inducción de mi formación siempre fue hacia el mundo de la teoría de la ciencia, la filosofía de la ciencia, la historia de la ciencia, profundizando más en el pensamiento de Karl Popper, la crítica a la teoría de la inducción y teniendo un énfasis también de posturas más críticas sobre el pensamiento de Popper. Todavía en esa articulación de mi pensamiento no había traspasado el umbral de un pensamiento crítico que me comprometiera más como mujer, como una mujer capaz también de verme en la realidad de mi entorno, y de esa manera, cuando puedo tener el acceso a la formación en Alemania, empiezo a irrumpir en dos niveles: el ámbito del pensamiento feminista, a pesar de que era una visión muy europea. Poco a poco de ese europeísmo fui viendo, digamos, todo el desarrollo de la filosofía feminista atravesando el ámbito de la América Latina y establecerme en la región centroamericana, a tal punto que la articulación del pensamiento crítico ya tuvo mayor autenticidad, porque podía verme no viéndome desde lo externo, no viendo la alteridad, sino que desde un yo capaz de pensar, capaz de posicionarme en el mundo, hacerme preguntas, interrogar sobre la realidad, sobre todo en los países de la región centroamericana, donde el modelo patriarcal, el androcentrismo, la misoginia, prácticamente no posibilitan el desarrollo del pensamiento crítico de las mujeres. Pienso que sigue siendo vigente la reflexión crítica, que la filosofía tiene un asidero todavía y una mayor, está más fincado, y una urgencia en el contexto de la crisis que estamos atravesando, que es una crisis no únicamente por la pandemia de la COVID-19, es una crisis desde la globalización, desde los modelos económicos neoliberales
que han permeado la realidad latinoamericana y que son excluyentes y que anulan prácticamente a aquellos seres humanos que tienen la capacidad de competir en un mundo de mercado, que no son rentables, pero que les vamos arrebatando su propia humanidad. Este ámbito de la filosofía feminista, imbuida también una epistemología feminista, me lleva a otro umbral tan necesitado, el ámbito de la bioética, pero una bioética humanista, una bioética que sabe articular los diferentes cánones de la filosofía y tratar de ir creando una reflexión también más asertiva, una reflexión que reconozca lo humano, que reconozca los valores y sobre todo que pueda fincar otra rama importante en el pensamiento filosófico, que es la filosofía de los derechos humanos. A pesar de que en el contexto que vivimos en América Latina hablamos de enfoque de derechos humanos, pero la verdad es que sí hay una filosofía de los derechos humanos que puede posibilitar con el pensamiento crítico la construcción de una cultura de paz y una cultura realmente de derechos humanos que posibiliten el posicionamiento del ser humano, sea la mujer, sea el hombre, en nuestro contexto en la región. Yo creo que la dimensión de la red de filósofas del mundo es un espacio de provocador, es un espacio de provocación, es un espacio retador. Y yo creo que las líneas estratégicas de pensar la realidad post-COVID deberían de ser imbuidas por las miradas de todas las compañeras que están articulándose en la red de filósofas del mundo. Hay pensadoras críticas. Creo que la oportunidad de ser miembro de la red me ha posibilitado conocer las nuevas compañeras mexicanas, brasileras, también colombianas, poco a poco ir insertando a conocer en las tertulias, en los espacios de los webinars que se fueron desarrollando, en la posibilidad de tener esta antología con las participaciones de muchas de las compañeras, ir apropiándome de un pensamiento también que nos vincula a una territorialidad, a una reflexión muy humana y muy realista y muy contemporánea. Si hablase un poco de mi país, todavía hay obstáculos, hay muchas brechas que vencer, porque el posicionamiento de la filosofía desde la mirada femenina sigue siendo un reto. También compañeras filósofas, por ejemplo, de Costa Rica, de la UCR, que han descollado, ¿verdad?, en su ambiente, tanto académicas como investigadoras. Una Marielo Giral, una Giovanna Giglioli, una compañera Alda Facio, bueno, y otras compañeras que, aunque no fuera tal vez su vinculación muy directa a la filosofía, poco a poco, desde otras miradas, desde otras ópticas, fueron acercándose a un pensamiento crítico. Igual, feministas que vienen de una línea de antropología cultural, han tenido que vérselas con un pensamiento de las filósofas en el contexto de América Latina y sobre todo en los movimientos feministas de vanguardia. Tenemos compañeras, por ejemplo, la doctora Irma Becerra, que ha ido por el lado de la educación, el pensamiento crítico, el pensamiento histórico, que es una referente en el país. Y hay otras jóvenes, ¿verdad?, que todavía se han quedado muy en el ámbito de la academia, de la docencia, pero que tienen todo un potencial de destacarse. Creo que en el contexto actual, pues cada una de nosotras tiene un papel todavía fundamental de posicionar, digamos, la importancia del pensamiento de las mujeres filósofas. No queda únicamente en la normativa de lo que llamaríamos las grandes conquistas que han costado a las mujeres en los diferentes acuerdos, convenciones, tratados en materia de derechos humanos, sino también en apertura a otras miradas que van a cuestionar lo que en este momento todavía limita el desarrollo y la potenciación de las mujeres que están en el ámbito de la academia, que están desarrollando como filósofas jóvenes, pero también potenciar la escritura, porque los espacios para las mujeres, por lo general en América Latina, están muy orillados, muy cercados, pocas posibilidades o muy pocas posibilidades para sus escritos y la divulgación de ellos.
Creo que la iniciativa de la UNESCO es muy plausible y esperemos que podamos también desde mi país llegar a forjar esa red de filósofas para mantener un diálogo abierto, constante con todas ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad.